Atención productores, familias y amantes del campo. Aquí comienza Frecuencia Arrocera, un espacio de AGRAT, la Asociación de Agricultores y Granos con Riego y Tecnología, donde compartiremos información importante del sector, conocimientos, innovación y las historias que nacen de nuestra tierra. Porque el arroz nos une, nos alimenta y nos da futuro. Ya estás en sintonía con Frecuencia Arrocera. Amigo productor, aumente su producción en cultivos con Yara Nitrocomplex Plus, abono especializado con fósforo inteligente que proporciona un suministro sostenido y una disponibilidad superior de fósforo durante el ciclo de producción para uso de siembra de porotos, papa, maíz, hortalizas, café y otros cultivos. De venta en El Rancherito. Los pelos absorbentes toman los nutrientes del suelo desde la tierrita junto a ellos. Pero con sus aliados, los microorganismos de Biodine, que es la verdadera vida del suelo, son capaces de llegar hasta los sitios más lejanos, abarcando una mayor área de exploración y nutriendo eficientemente tu cultivo. Aplica Biodine 401 hoy y aumenta tu producción, porque tu suelo vale oro. Los pelos absorbentes toman los nutrientes del suelo desde la tierrita junto a ellos. Pero con sus aliados, los microorganismos de Biodine, que es la verdadera vida del suelo, son capaces de llegar hasta los sitios más lejanos, abarcando una mayor área de exploración y nutriendo eficientemente tu cultivo. Aplica Biodine 401 hoy y aumenta tu producción, porque tu suelo vale oro. Cultiva con confianza, cosecha con éxito. Ecotec Panamá, su aliado en el campo. Ofrecemos soluciones integrales con respaldo técnico y científico para el cultivo de arroz. Nuestro equipo de expertos trabaja contigo para maximizar tus rendimientos y minimizar costos. Únete a nosotros y descubre el potencial de tus cultivos. Saludos a todos, le hablamos desde la Casa del Tornillo, ubicados en Concepción, Bugaba, desde donde ofrecemos los servicios de venta de tornillería, herramientas manuales y eléctricas, lubricantes, balineras y una amplia gama de sellos hidráulicos. Contamos con el servicio a domicilio y tenemos rutas en Bugaba, Alange y Tierras Altas. Muy pero muy buenos días, estimados Radio Escucha. Qué gusto compartir con ustedes hoy domingo 21 de diciembre, ya en la semana de la víspera de Navidad. Nos da muchísimo gusto esta vez de este espacio radial Frecuencia Arrocera. Mi nombre es Ayaris Romero y como siempre me encuentro muy bien acompañado por el presidente de la asociación, el señor Arnulfo Morales. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, Ayaris. Gracias por una oportunidad más y dispuesto a seguir compartiendo y trabajando. Claro que sí. También tenemos en cabina al ingeniero Abel Chacón. Bienvenido. Muy buenos días a todos, productores. Dándole primero que nada gracias a Dios por la oportunidad del día de hoy. Y bueno, aquí andamos dando información acerca del sector. Así es, muchísimas gracias a ustedes, sobre todo, estimados radioescuchas, por prestarnos su especial atención. Recuerde que este programa llega gracias a la Asociación de Agricultores de Granos con Riego y Tecnología AGRAT y desde luego a todos nuestros fieles patrocinadores como lo son AgroPro, Biodine, El Rancherito, Técnicas Agrícolas, Ecotec Panamá, Arroz Miró, AgroQ, Duwes y la Casa del Tornillo. Así que muchísimas gracias a cada uno de ellos y recordarles a ustedes también, amigo productor, que en Duwes Panamá nuestro objetivo es impulsar el éxito de nuestros clientes proporcionando productos y servicios que garanticen desde luego cosechas prósperas y sostenibles. Así que de esta manera, gracias a Cruz del Sur, nos vamos al segmento El Panorama del Tiempo, donde el ingeniero Chacón nos comenta acerca de las novedades que tenemos en cuanto a clima y humedad. Adelante. Bueno, casualmente aquí estábamos revisando el tema del tiempo esta semana del 22 al 28, que es lo que va a contemplar. Tenemos días sumamente soleados, va a ser mucho calor en el sentido de que el sol va a estar bastante presente. Entre jueves y viernes posiblemente hay probabilidades de un 50% de lluvia. Y también trayendo a colación el tema de lo que fueron los pronósticos dados por la empresa del Impact, que son los que están dando actualmente los pronósticos cada 3 meses, indican que posiblemente exista algo de lluvia, pero va a ser muy poca hasta el 20 de enero. Sí, casualmente estima un 40% de probabilidad de lluvia para el área occidental de Chiriquí, el 40% hasta el 20 de enero, y para el área oriental
o del oriente, perdón, sí pronostican algo de lluvia, pero ya hasta cerrando el mes de diciembre. Estamos esperando que ellos emitan el documento oficial donde podamos ver ya de manera escrita todos estos pronósticos para la época de verano que a mi manera de ver ya la iniciamos. Muy bien, e importantísimo para nosotros tener esa información actualizada. Sé que esta semana tuvieron también reunión, así que pronto nos llegará esa nota de prensa, ¿no? Así mismo, casualmente, entre el lunes y martes de la semana que pasó, estuvimos con lo que fueron las normas técnicas. Se estuvo viendo eso en Panamá. Hubo una delegación bastante importante por parte de los ministerios que estuvieron todos presentes y también por parte de productores a nivel nacional, en la que estuvimos pendientes de lo que se estaba tratando, cómo se estaba desarrollando el tema, con respecto a prácticamente a cosas muy técnicas, palabras que se estaban dando. Inclusive lo más importante como para el sector arrocero fue determinar un tiempo prudente del arroz que se iba a ser importado, dándole una fecha, no de caducidad, porque creo que no es la palabra correcta, pero sí un tiempo meritorio que nos ayuda tanto al consumidor como a los productores a detener un poco lo que es el tema de importaciones, y bueno, también dando también algo de beneficio y sobre todo al ministerio del MIDA por el decreto que firmó el presidente con respecto a las importaciones que se estaban realizando. Eso ha ayudado mucho al sector y definitivamente que ha sido un aporte importante. Así es, gracias por esa participación que de hecho tuvo la oportunidad de ir a representarnos. Sí, antes de continuar, quiero hacer un paréntesis aquí. Hubieron personas importantes que cumplieron años en esta semana. Mi hija Daniela Morales, que inició cumpliendo en ella sus 15 años, y también Ayaris, tengo entendido que cumplió años, así que sean muchos más, compartiendo en familia y con salud. Y para continuar, yo estuve participando en una reunión del Comité de Semilla. Se sigue con el tema del material genético que se utiliza en Panamá. La reunión fue convocada para algunos detalles que hacen falta para el tema de la alianza con Fedearroz. Ese tema está bien avanzado por parte de federación a federación. Ya nada más falta, como quien dice, concluir la parte, algunos detalles de parte de Panamá, de nuestro país, para que eso continúe. Y parte de mi exposición cuando tuve la oportunidad es que yo soy de la idea que todos los que tenemos que ver con esto de producción de semillas, llámese MIDA y DIAP o la Facultad de Agronomía y algunas empresas privadas, tenemos que estar conscientes de que tenemos una dificultad en la producción nacional con rendimiento, y eso está bastante relacionado con material genético. No es la única causa, también está el clima y demás. Pero mientras que nosotros tengamos un abanico más amplio en cuanto a semillas, las posibilidades pueden mejorar. Y la idea es flexibilizar un poco el marco, las normas, permitir tener algunas entradas de variedades que cumplan con el marco legal y que, reitero, apoyen a esas alternativas como productores, y posteriormente podremos retomar el camino, pero siempre con el norte de que todo el objeto y la razón de esto es el productor, que tenga la producción, que tenga los rendimientos, y posterior se va originando lo demás. Ese fue el marco de la reunión. Ojalá se logre esta flexibilización, este mejoramiento de alternativas, y que concluya en una sostenibilidad de la producción de arroz. Muchísimas gracias a ambos. Tuvimos entonces también la actualización del tiempo y también un poco conocer acerca de ese panorama regional que tenemos de los avances que se dan en las mesas. Gracias a los amigos de Técnicas Agrícolas, que nos invitan a conocer más sobre su innovador programa para el cultivo de arroz, que promete revolucionar el sector en el 2026. Tenemos la siguiente entrevista. Tuvimos la oportunidad de conversar en el marco de unos temas muy importantes con el ingeniero Efraín Sanz Morales, gerente general de Arroz Miró. Así que agradecemos en cabina, por favor nos coloquen la entrevista del ingeniero Efraín Sanz. Son un eslabón clave en la cadena del arroz en Panamá, ya que transforma la producción de nuestros campos en un alimento seguro y de calidad para el consumidor.
Su labor técnica permite asegurar el abastecimiento, la calidad del grano y la estabilidad del mercado, fortaleciendo así el sector arrocero nacional en Panamá. En este sentido tenemos con nosotros al ingeniero Efraín San, gerente del Molino Arroz Miró, con quien nos gustaría conversar acerca de varios temas. Bienvenido, ingeniero, qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, licenciada, y un placer para mí poder compartir con ustedes en este muy interesante programa de los productores de arroz de la provincia. Así es. Entendiendo que ustedes como Molino son un eslabón sumamente importante, nos gustaría conocer desde su punto de vista cómo se estructura el precio del arroz blanco que llega al consumidor final y cuáles son esos principales costos que inciden en su variación, digamos, a lo largo del año, ¿no? Bueno, el principal costo, y que representa entre un 85 y 90% del costo directo, es la materia prima. Nosotros, a diferencia de la mayoría de los países, compramos el arroz húmedo y sucio a los productores. En países como Nicaragua, Costa Rica, el arroz se compra seco y limpio. Entonces ahí de salida nosotros tenemos una merma en la humedad. O sea, cuando el arroz viene del campo, viene un 25 o 27% de humedad y viene con impurezas, con grano vano, con tallos de la máquina, que la máquina no saca. Nosotros tenemos que limpiar ese arroz y luego secarlo, bajarlo a 13, 12% de humedad. Entonces ahí viene la primera merma, que representa alrededor de un 20%. Entonces un arroz que uno paga a $25, prácticamente queda costando $33 seco y limpio. Esto ahorita mismo para nosotros es bien pesado, porque el arroz internacional, para darle una idea, está a $10.50 seco. Entonces quiere decir que aquí estamos pagando el triple del costo del arroz que tiene el arroz al menos en Estados Unidos, ¿no? De todas maneras, nosotros somos primero defensores de la producción nacional, y ese arroz que se produce aquí se tiene y se debe comprar. Pero sí es un porcentaje muy alto ese, porque después de esos $33 de materia prima, hay que quitarle el 20% que es cáscara, hay que quitarle el 10% que es pulidura. Entonces prácticamente de cáscara a blanco estamos hablando que queda un 65%. De repente tiene un cierto componente técnico lo que le estoy diciendo, pero es muy injusto decir, oye, pero si el arroz se vende a $25 el quintal húmedo y sucio, ¿por qué lo venden al público a 70 centavos, 80 centavos? Bueno, porque hay mermas industriales. La primera merma es esa que va de húmedo y sucio a seco y limpio. Luego hay que quitarle la cáscara, hay que quitarle la pulidura, hay que sacar los granos quebrados que no lleva la presentación. Por ejemplo, el especial solo puede llevar 5% de quebrado, el primera solo 30% y el segunda solo 45%. Entonces, el quebrado que no se usa en ciertas presentaciones también hay que sacarlo, y todo eso va sumando al costo. Luego, el siguiente costo, aparte de la materia prima, ya ahí lo que viene es el material de empaque, insumos, la depreciación de los equipos, la electricidad y la mano de obra, básicamente. ¿Qué tendencias observa el Molino en los patrones de compra del arroz blanco en sus diferentes tipos de presentación o calidad, volumen, y cómo influye el precio y el poder adquisitivo del consumidor dentro de lo que ustedes determinarían como la demanda del arroz, ¿no? Bueno, lo primero que te puedo decir es que, gracias a Dios, para los molinos y los productores de arroz, el arroz no tiene sustituto que le compita en realidad. Por ejemplo, en los países de Centroamérica, la tortilla de maíz es un gran competidor del arroz. En el caso de nosotros no. En el caso de en ningún hogar, y te hablo en general, los comearroces, pues no vas a ver a nadie decir voy a reemplazar el arroz por patacones o voy a reemplazar el arroz por papa. Eso lo puedes hacer una vez a la semana, pero el resto del tiempo vas a tener a la persona reclamando su plato de arroz. Y eso es algo muy bueno para nosotros, ¿verdad? Los que estamos en la industria y los que producimos arroz. Eso se ha mantenido a lo largo del tiempo. No ha aparecido un sustituto, ni creemos que por el tema cultural vaya a aparecer. Sí hay algunas tendencias o comportamientos en el mercado, pero son obligadas
Recientemente, por la regulación de precios que había con el Primera, como el Primera era un producto que tenía el precio regulado y el costo de la materia prima fue subiendo, en realidad no nos daba los números para vender arroz de primera, o sea, al precio que decía la regulación. Entonces, mucha gente migró obligatoriamente a comprar arroz especial, ¿verdad? Porque no había arroz de primera. Luego de que se quitó la regulación, creo que mucha gente ha vuelto a consumir arroz de primera, porque con esos 30, 40, 50 centavos que se ahorran por paquete, se pueden comprar 2 rebanadas de queso, qué sé yo, completar para comprar el cartón de leche. Bueno, ahora ya el cartón de leche vale unos 70 y pico, ¿no? No es como en la época de uno que estaba más barato, pero sí, o sea, se ha habido de vuelta una migración a comer arroz de primera. El consumidor panameño no es tan exigente como, por ejemplo, el consumidor tico. Los ticos les gusta un arroz más entero que lo que nosotros podemos aguantar. Aquí vamos a una fonda y lo que comemos es arroz de primera, ¿no? En Costa Rica eso no pasa, pero creo que sigue siendo el alimento número uno. Cuando el ama de casa va al supermercado y no agarra el arroz, todavía no ha hecho súper, ¿no? Sí, sin duda que es así, y siguen bien marcados esos patrones de demanda en el mercado nacional. Panamá se caracteriza por ser un país netamente arrocero. En un tema pues que ha dado también bastante de qué hablar, queremos conversar acerca de los efectos del Instituto de Mercadeo Agropecuaria, acerca de la dinámica del mercado. ¿De qué manera ustedes como molinos consideran que la presencia de Lima en la comercialización del arroz impacta la operación de los molinos, la rotación de los inventarios per se y la formación de precios en el mercado nacional panameño? Bueno, sin duda alguna, este año Lima se ha convertido en el cliente principal, el comprador principal de arroz en el país. Creo que Lima compra entre el 20 y el 25% del arroz que se vende a nivel nacional. Sin duda alguna, al venderlo a 25 centavos causa una distorsión en el mercado. Y creo que es como subsidiar el consumo, porque yo soy más partidario, y esta es una opinión muy personal, de subsidiar la producción, no de subsidiar el consumo. Cuando usted subsidia al productor o a la producción, usted genera empleo, genera riqueza, pero cuando subsidia el consumo, genera gasto. Es muy diferente. O sea, imagínese la libra de arroz en un supermercado, puede estar en 60, arroz de primero, puede estar en 60, 58, 60, 65 centavos, pero el Lima la vende a 25. Entonces, eso que te estás ahorrando, esa persona, ¿qué hace con ese ahorro? Se compra un paquete de cigarrillos, se compra una tarjeta de celular, se compra completa para una caja de cerveza. Entonces, lo que hace es generar consumo, ¿verdad? Sin embargo, considero que por la situación económica que vive el país, el gobierno ha tenido que hacer este tipo de ferias para abaratar los costos de productos de primera necesidad y mantener a esa población de escasos recursos un poco tranquila, ¿no? Creo que ha sido una medida política que no estoy en posición de criticar, pero ya le digo, como una opinión muy personal, soy más partidario de que se subsidie en caso tal. Bueno, yo no me gustan los subsidios, pero si hay que subsidiar, que se subsidie la producción y no el consumo. Otra cosa importante aquí es que mientras el Lima consuma arroz nacional, no le veo problema. El problema es que haga importaciones de arroz blanco, porque esa plata se va del país. Si el Lima consume o nos compra arroz a los molinos, que le compramos arroz a los productores nacionales, no debiera haber problema. Al principio sí hubo una importación grande de arroz blanco traído directo de Estados Unidos y esa plata se fue. Entonces eso es lo peligroso, porque nosotros somos los que compramos el arroz a los productores nacionales. Entonces hay que ser cuidadosos con esas medidas, porque impactan el doble, ¿no? Ya no solo es el subsidio, sino que es dinero que se fue y que no quedó aquí, que no regresó al campo a los productores.
Si hablamos de los retos del arroz nacional frente a las importaciones y contrabando, que precisamente algo de ello nos abordó en la respuesta anterior, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el arroz nacional frente al arroz importado, el contrabando, y qué ajustes técnicos o logísticos se requieren para mantener la competitividad del molino y del productor local, ¿no? Mire, nosotros nos debemos al arroz nacional. O sea, no podemos pretender que el producto nacional desaparezca, porque estamos entregando la soberanía alimentaria, y no quiero que esto suene a cliché. Yo creo mucho, yo soy chiricano, padres, abuelos chiricanos, o sea, que yo estoy del lado de la producción nacional. Tenemos que ser soberanos en la producción de alimentos, pero a la vez tenemos que ser competitivos. Entonces, ahí me voy a meter en temas técnicos que no domino, pero sí desde el punto de vista industrial hay variedades que cocinan mejor, hay variedades que rinden mejor en campo. Entonces tenemos que hacer un ganar-ganar, o sea, que el productor siembre lo que el cliente quiere, y el cliente es el consumidor. El consumidor no le gusta el arroz que se aguacha, por ejemplo. Entonces, si hay una variedad que se aguacha, yo tengo que hablar con mis productores para que no la siembren. Pero también tengo que entender que de repente esa variedad pelea más con el rojo, con el arroz rojo, con el barbache, como se llame, rinde un poco mejor en campo. Entonces tiene que haber una situación de ganar-ganar. O sea, está bien, no siembres las 300 o las 200 hectáreas de esa variedad, siembra de repente las parcelas que tengas más problemas, pero en las otras que ya limpiaste, siémbrame esta otra variedad que pila mejor o que cocina mejor. Eso es algo que sí me gustaría que los productores que escuchen el programa se pongan en el zapato de nosotros, porque el ama de casa compra un paquete de arroz de nosotros y dice, no, hombre, yo no voy a comprar más ese arroz porque se aguacha, ¿verdad? Y el que pierde es el molino, y el otro año yo no voy a comprar esa variedad, ¿me explico? Entonces ella pone en riesgo todo, o sea, no es algo tan plano, y aquí quiero que el consumidor entienda. Sí, que ese arroz se está aguachando. Al principio te entienden y dicen, bueno, pero que es arroz nuevo, pero pasan los meses y hay variedades que no sueltan, por más que sea ya 3-4 meses en los silos, no sueltan por su misma contenido de amilosa. Entonces creo que el tema de la variedad a sembrar tiene que ser el primer gran acuerdo entre nosotros. Nosotros en el molino tenemos un plan de colonos en donde hacemos básicamente una compra anticipada, o sea, le adelantamos al productor la compra. Gracias a Dios, los productores que han estado con nosotros han quedado muy bien, salvo muy contadas excepciones. Pero creo que el principal reto es que tanto industriales, agroindustriales como productores nos unamos. Sin lugar a dudas, el efecto de la caída de los aranceles por el Tratado de Libre Comercio va a impactar fuertemente. Imagínense a cuánto está el precio internacional del arroz, y si no hubiera aranceles, creo que ningún productor aquí pudiera entregarnos arroz para venderlo a 12, 13 dólares seco. O sea, nadie tiene ese nivel de eficiencia, porque estamos compitiendo contra Estados Unidos, que siembran todo en riego, que están subsidiados fuertemente también, que tienen semillas híbridas que producen mucho más por quintales por hectárea. Pero al final, comparando la calidad de ese arroz de Estados Unidos, que es muy yesoso, contra el arroz nuestro tiene mejor calidad cuando se cuida muy bien el cultivo, ¿no? Y creo que por ahí va la cosa, que el productor nacional se haga más eficiente, que nos entregue un arroz de calidad que nos haga a nosotros estar tranquilos de pagar un poco más por ese arroz que por el de afuera, y que podamos ponderar el precio del arroz local con el arroz que viene de afuera, y le podamos tener un mejor precio al consumidor final. Ahorita mismo el principal reto es que a raíz de ese decreto que hubo a finales de julio, el decreto 14 del presidente, donde decía que se iba a reglamentar las importaciones, eso todavía no se ha dado. Y faltan 12 días o 13 días y ya se abre la ventana para importar, pero no hay un reglamento. Entonces, ¿qué empresa puede hacer planificación sin saber cómo va a importar y cuándo va a importar y cuánto le va a costar esa importación? Porque la realidad es que el arroz no va a alcanzar. Entonces, para nosotros eso es el gran riesgo que hay ahorita. Yo no sé si voy a poder traer arroz, cuándo lo voy a poder traer y a qué precio lo voy a traer. Entonces, cuando hay mucha incertidumbre, viene la especulación. Y se aprovechan otros entes como los importadores
o los supermercados que no le compran un solo grano de arroz a los productores y pueden traer todo ese arroz barato y lo van a traer blanco y no va a haber pulidura, ni va a haber nada para los animales, etcétera, etcétera. Es una cadena, ¿verdad?, de consecuencias, y ahí sí un llamado a que este tipo de decisiones tan cruciales se tomen con suficiente antelación para que tanto productores como agroindustriales como clientes podamos saber en qué terreno estamos pisando. Así es, muy, muy agradecidos. Sin duda alguna podemos seguir hilando y conversando acerca de estos temas, pero agradecidos por su tiempo, su opinión desde Los Molinos, al ingeniero Efraín Sanz de Arroz Miró. Muchas gracias a Yari y al espacio que nos brinda. Nosotros, Molino, pues este molino se fundó porque sus dueños eran productores de arroz, o son productores de arroz, ya no tanto como antes, pero todavía tienen tierras dedicadas al cultivo. Nosotros hemos visto el impacto que genera que la producción nacional se vaya achicando, o cuando hay una mala cosecha, cuando nos cierran las calles, cuando sufrimos lo que no sufre el resto del país. Nosotros también somos dolientes de estas situaciones. Y sí, un llamado a todos los productores que escuchan, a los consumidores, que apoyen las marcas de Los Molinos, que somos los que compramos la producción nacional. Hay otras marcas que son puro arroz importado, que viene de gente que ni siquiera compra un grano de arroz nacional, y nosotros estamos asumiendo ese costo de que toda la producción nacional se compre. De hecho, gracias a Dios, yo creo que aquí en Chiriquí la cosecha no fue tan mala como está siendo en áreas como Tortí, en Chepo, en donde hay unos rendimientos muy bajos. Y no es que nos alegre el mal ajeno, pero por lo menos nos alivia que aquí a nuestra tierra a los productores les haya ido medianamente bien. Y que sepan que aquí, mientras haya productor nacional, va a haber molino que les compre su arroz. Agradecemos al ingeniero Efraín Sanz, gerente de General de Arroz Miró, por sus palabras que vamos a comentar en breves minutos. Recuerda, amigo productor, que Agropro Panamá, empresa 100% panameña con 34 años de experiencia trabajando de la mano con los productores para impulsar su éxito. Por aquí adelante tenemos comentarios también de lo que se dio en la semana y un poco acerca de los molinos. Adelante, señor. Bueno, yo sí quería agregar que en el tema de las normas técnicas, el objetivo principal de ellas, y como en todas nuestras acciones, es asegurar que el consumidor panameño siempre esté abastecido con la mejor calidad y por ende cantidad de arroz que se necesite. Y con las normas lo que se viene a provocar no es a detener en un momento dado importaciones, sino que el producto que se compre en el extranjero sea de una calidad similar a la nacional, y dentro de lo posible hasta que mejore, porque sería una motivación para nosotros los productores nacionales igualar esa calidad. Pero el marco es eso, asegurar al consumidor que siempre va a estar abastecido y lo va a hacer con el mejor producto y en la cantidad suficiente. Y ya pensando en esto de la entrevista a Efraín y al Molino Miró, yo creo que es parte importante cuando se desarrolla una actividad. No somos grupos independientes, tenemos que realizar alianzas estratégicas que va desde quién o cómo voy a comercializar mi materia prima y mi producto, cómo lo voy a financiar, cómo voy a obtener los insumos. Y específicamente en esto de la entrevista a Efraín, nosotros no podemos pretender que al final, cuando el arroz ya está a pocos días de cosecha, es cuando entonces voy a mirar a quién le vendo ese arroz. Debe ser de antemano, como bien lo menciona él, variedades, calidades en específico, el marco general del negocio que vamos a hacer, pero sobre todo esa tranquilidad, esa confianza de a quién le voy a a quién le voy a vender el producto posterior a la cosecha. La contraparte también necesita tener una seguridad de una cantidad de arroz, así que es básico que esta comunicación se dé y de manera muy estrecha, que se transfiere en estabilidad y seguridad para nuestra inversión y para la producción de arroz en Panamá. Así es una labor técnica que permite, como lo mencionamos en la entrevista, asegurar el abastecimiento, la calidad del grano y la estabilidad del mercado, fortaleciendo así el sector arrocero nacional.
Bueno, casualmente una de las partes que por lo menos me llamó mucho la atención al momento que estaba hablando Efraín era el tema, casualmente, la mancuerna que hay que tener productor-molino, en la que el molino, dependiendo de la exigencia que tenga al momento de hacer sus empaques, ellos requieren un tipo de arroz, una calidad, más que todo por el tema que él hablaba de que se aguacha mucho, o de repente hay variedades que no son tan palatables o tan queridas por los consumidores. Sin embargo, esto va también muy aunado o muy de cerca con el tema de las variedades que tenemos aquí en Panamá. Al no tener de repente una variedad o algo de donde escoger, una gama, siempre vamos a tener esa dificultad, de repente tratando de buscar mejores producciones, pero siempre sacrificando de repente algo dentro de lo que se está buscando al momento de la comercialización. Así que bueno, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Así es, sin duda alguna, desde cada una de los diferentes aristas que hay dentro de toda la cadena hay retos y ellos no escapan de estos, así como los productores también. Así que pues agradecerles muchísimo y por supuesto el próximo domingo nosotros vamos a seguir conversando acerca también del manual que hemos estado desarrollando con ustedes gracias a todo lo que desarrolla Antec. Agradecerles también a nuestro patrocinador AgroQ. En AgroQ trabajamos contigo por el crecimiento del campo panameño. Ofrecemos insumos agrícolas, veterinarios, semillas de maíz y pasto, fertilizantes y bombas para fumigación, todo con la mejor asesoría. Encuéntranos en la vía interamericana en Bágala, si vamos al agro, que sea con AgroQ. Y acá en el último minuto que nos queda, yo quiero hacerles un recorderio o seguir anunciándoles, porque ya lo habíamos mencionado, para el mes de abril, la Asociación de Agricultores de Granos con Riego y Tecnología, AGRAT, vamos a estar desarrollando el Congreso Anual. Así que van a recibir en programas en siguientes más información, pero todos ustedes que nos escuchan sepan que nos estamos preparados y estamos organizando todo para que ese congreso vuelva, sería nuestro segundo Congreso Internacional de Arroz, sea todo un éxito. No, indudablemente este congreso tiene el objetivo que hemos venido tratando de usar como base o plataforma para el gremio que pertenecemos, para este programa, que la intención es que nos necesitamos unos a otros. No podemos detener la investigación, no podemos detener la innovación, que en un momento dado pueda tener un buen rendimiento en mi campo, en mi finca. Ese no es el mundo, ese es apenas un pequeño punto que tenemos que seguir viendo a nuestro alrededor. Tenemos que seguir tratando con nuestros aliados estratégicos, porque nada se detiene, todo es cambiante, y en esa proporción también tenemos que serlo nosotros para poder sobrevivir, sostenernos y cumplir con nuestros planes desde los del hogar, el negocio y la vida a futuro. Entonces ese es nuestra plataforma, y queremos resaltarlo en este tipo de actividades como el congreso que se prevé, virtiendo información valiosa para la sostenibilidad y la toma de decisión futura. Así es, va a ser el segundo Congreso Internacional de Arroz con el lema Ciencia, Tecnología y Sostenibilidad para fortalecer la competitividad arrocera. Y por mi parte me despido deseándoles una feliz Navidad ya esta próxima semana, sobre todo en regocijo familiar. Por acá, ingeniero Abel, para que se despida. Bueno, muchísimas gracias a todos los productores, compañeros, amigos, y deseándole también feliz Navidad. Así que aquí andamos con más información para la siguiente semana. Feliz Navidad y adelante la pica y la pala. No se puede detener el trabajo.